Bienvenidos maestrandos y maestrandas a la clase o sesión 16 del curso de enfoque comparativo de los derechos humanos. Hoy corresponde abordar el enfoque del Estatuto de Roma. Hemos planteado como objetivo de la clase analizar la función de la Corte Penal Internacional en el ámbito supranacional, corte que está regulada en el Estatuto de Roma. Entonces, el título de esta sesión se denomina Enfoque del Estatuto de Roma. La Corte Penal Internacional, en julio del año de 1998, precisamente en Roma, se suscribe el Estatuto de Roma y la Corte Penal Internacional tiene sede en La Haya, Holanda. En ese año de 1998, varios estados signatarios del estatuto firman. Sin embargo, toma vigencia hasta el año 2002, en el cual la Corte ya tiene presencia y jurisdicción en los diferentes estados que han firmado el estatuto. Hago la salvedad que Estados Unidos, por ejemplo, o China no han firmado, no son parte del Estatuto de Roma. Y en uno de los considerandos del Estatuto se establece que los crímenes deben de castigarse, crímenes más graves de trascendencia para la comunidad internacional y que por lo tanto deben ser objeto de castigo. Y por esta razón ponen énfasis precisamente en el hecho de esos graves delitos que históricamente se han cometido por diferentes o algunos estados en particular, y con el fin de proteger a las futuras generaciones de esos graves delitos que afectan a la humanidad, es que la filosofía de la Corte Penal Internacional intensifica sus objetivos a efecto que a través de una cooperación internacional se logre efectivamente someter a las personas a la justicia internacional que han cometido estos graves delitos. Se instituye una Corte Penal Internacional como una institución permanente. Está facultada para ejercer su jurisdicción sobre personas respecto de los crímenes más graves de trascendencia internacional y tendrá carácter complementario de las jurisdicciones penales nacionales. Es un órgano independiente adscrito a la Organización de Naciones Unidas. La Corte tendrá personalidad jurídica internacional. ¿Qué crímenes son los que la Corte Penal Internacional conoce? Pues bien, tenemos un catálogo de crímenes precisamente en el Estatuto de Roma y me voy a permitir enumerarlos. El crimen de genocidio, los crímenes de lesa humanidad, los crímenes de guerra y el crimen de agresión. Este último, crimen de agresión, no está definido, explicado propiamente en el estatuto. Sí lo están el crimen de genocidio, de lesa humanidad y los crímenes de guerra. Sí están explicitados precisamente en el Estatuto de Roma. Por ejemplo, en el tema de genocidio significa matanza de miembros del grupo, lesiones graves a la integridad física, a la integridad mental de los miembros de un grupo, por decirlo así, medidas destinadas a impedir nacimientos en el seno del grupo. En tanto que en los crímenes de lesa humanidad se refiere a cualquier acto cuando se comete como parte de un ataque generalizado o sistemático, un ataque sistemático contra una población civil. Aquí, en los crímenes de lesa humanidad, encontramos el exterminio, la esclavitud, deportación o traslado forzoso de población,
y encontramos el crimen de apartheid. El crimen de apartheid significa una segregación racial. Segregación significa separación. Una separación racial por razón de color, de apariencia, género, al separar a un grupo de personas para ubicarlas en determinados territorios, discriminadas totalmente por blancos que se consideran superiores, que impusieron una serie de prohibiciones a los negros. Esta separación al final, pues lo que sucedía es que ante esa discriminación y separación en esos territorios, estos grupos de negros eran utilizados para los fines sistemáticos que el grupo racial blanco elaboraba en contra de ellos. En cuanto a la competencia temporal de la Corte Penal Internacional, maestrandos y maestrandas, pues todos los delitos que se han cometido por determinadas personas podrá castigársele, pero después de que entre en vigor el estatuto. Por lo tanto, los crímenes de la competencia de la Corte Penal Internacional no tienen efecto retroactivo en ningún punto de vista. Existen unos principios muy generales que le son aplicables a la Corte. El primer principio al cual voy a hacer referencia, tal como se establece en el Estatuto de Roma, el primer principio es el nullum crimen sine lege. Esto significa en latín que no puede existir ningún delito, ningún crimen, si no está plasmado, regulado previamente en una ley penal. Este es un principio del derecho penal nacional, por supuesto. Tenemos un segundo principio, nulla poene sine lege, es decir, no puede existir una pena alguna si no está plasmada en una ley penal. Y en este caso, habíamos indicado que en el Estatuto de Roma ya se regulan precisamente las figuras delictivas, pero el tema de la pena se debe de cuantificar en el tema de una ley nacional, no en el estatuto. El estatuto no contempla ninguna cantidad de años de prisión. Así tenemos el tercer principio de la irretroactividad, ratione persona. Este principio ratione persona significa de que nadie será penalmente responsable de sus actos por una conducta anterior a la entrada en vigor del Estatuto de Roma. Toda responsabilidad en penal es individual. La responsabilidad penal es personalísima. Y aquí lo interesante, por lo tanto, es que la responsabilidad no es del Estado al cual pertenece el enjuiciado, sino que la responsabilidad corresponde a la persona en individual. Asimismo, contempla el principio de la cadena de responsabilidad. ¿Qué significa esto? Que existe una responsabilidad de los jefes y otras autoridades superiores, por ejemplo, un jefe militar, será penalmente responsable por los crímenes que hubiesen cometido las fuerzas bajo su mando, bajo su control. En esta idea. Luego encontramos que la imprescriptibilidad. Los crímenes de competencia de la Corte no prescriben. Son delitos prospectivos. Esto significa que, tal como lo hemos indicado, maestrandos y maestras, a partir de la vigencia del estatuto, en ese entonces se podrán castigar los 4 delitos que se enumeraron anteriormente. Por lo tanto, no existe un efecto retroactivo. Y aquí precisamente ya se ha aplicado en ciertos casos cuando acá en Guatemala se pretendía juzgar bajo este estatuto al general Ríos Montt,
Se tomó como parámetro de defensa el hecho que el estatuto juzga delitos a posteriori del año 2002, no un efecto retroactivo. De igual manera, el estatuto contempla circunstancias eximentes de la responsabilidad penal y tiene dos eximentes. El llamado error de hecho. El error de hecho es un error de prohibición. El error de hecho exime la responsabilidad penal si hace desaparecer el elemento intencionalidad. Significa que el acusado debe de probar que con sus actos en ningún momento existió dolo o intención de incurrir en los delitos que están tipificados en el Estatuto de Roma. Y luego tenemos el error de derecho. Es un error de tipo, es decir, que en la defensa el acusado debe de probar y demostrar que no se configuran los elementos del tipo que se está imputando. Si es el delito de genocidio, si son delitos de lesa humanidad, por decir así. Ahora bien, existe otro enfoque al cual hago referencia y que está en alguna medida ligado a el enfoque de la Corte Penal Internacional. Me refiero al principio de jurisdicción universal. Este principio, maestrandos, maestrandas, significa que un estado determinado, ejemplo, España, en su código penal, puntualmente, aunque ellos le llaman más que todo Ley Orgánica del Poder Judicial, en el artículo 23.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial Español, se estableció que España puede castigar a personas connacionales o de otras nacionalidades que radican ya sea en su propio estado o en otros estados diferentes, castigarles por haber cometido delitos graves en contra de la humanidad. Y esos delitos son los que establece el Estatuto de Roma. Pero la jurisdicción universal no está regulada en el Estatuto de Roma, no está regulada en ningún tratado, pacto o convenio o protocolo, sino que la jurisdicción universal está regulada en la ley penal de cada uno de los estados. En ese sentido, España genera esta tesis, esta doctrina en castigar, por ejemplo, en el caso de Pinochet, que es de Chile. Se pretendió castigar con jurisdicción universal en el tema Guatemala al general Ríos Montt, acusándole de genocida. Y en algún momento de nuestra historia de Guatemala, jueces españoles vinieron acá a hacer investigaciones con la finalidad de llevarle ante las cortes españolas y juzgarlo. Entonces, el tema de la jurisdicción universal es una potestad que cada uno de los estados, con su ley penal estatal, allí lo plasma, lo regula, porque está observando que otros estados no han castigado a estas personas de los delitos graves en contra de la humanidad. Y la jurisdicción universal tiene algunos principios. El principio de la verdad. Para ellos, en la verdad, en el sentido de que tanto las familias como la sociedad deben de enterarse cómo sucedieron los hechos. El principio de justicia, que obliga a los estados a investigar todos los delitos y a procesar a los presuntos autores de cometer estos delitos graves en contra de la humanidad. Y el principio de la reparación, para que víctimas y familiares reciban en un momento determinado el apoyo material, apoyo
psicológico y, entre otros, todo tipo de resarcimiento y reparación al proyecto de vida de las víctimas. Por lo tanto, concluyo que la Corte Penal Internacional está debidamente reglada en el estatuto, en tanto que la jurisdicción universal no está reglada en el estatuto y sí en la ley penal nacional de cada uno de los estados. Muchas gracias por su atención.